días. En el vídeo de hoy vamos a continuar ajustando ecuaciones químicas. Vamos a realizar el ejercicio 19 de nuestra hoja de ejercicios y vamos a comenzar con el apartado A. En este apartado tenemos la reacción entre el óxido de calcio y el ácido clorhídrico para dar cloruro de calcio y agua. Ajustar una reacción química es encontrar aquellos coeficientes que es necesario poner delante de alguna de las sustancias de tal manera que tengamos el mismo número de átomos de cada elemento tanto en los reactivos como en los productos. Vamos a comenzar con el apartado A y en este caso no tenemos ningún átomo aislado, todos son moléculas, todos son agregados de átomos, por lo que vamos a empezar por el átomo que queramos. En este caso vamos a empezar con el hidrógeno. Si nos fijamos en los reactivos, tenemos que en el ácido clorhídrico hay un átomo de hidrógeno. Y si nos vamos a los productos, vemos que en el agua hay 2 átomos de hidrógeno. Luego, para tener 2 átomos de hidrógeno en los reactivos, pondremos un 2. Lo que hace aquí es que ponemos 2 moléculas de ácido clorhídrico. Ya sabéis que el interior de la molécula no podemos tocarlo, no podemos cambiar subíndices. Bien, ahora tendríamos 2 por 1, 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Estarían ajustados. Vamos ahora con el cloro. Al poner el 2, tenemos que ahora en los reactivos hay 2 átomos de cloro, ya que la molécula de ácido clorhídrico tiene un átomo de cloro, pero como hemos puesto 2 moléculas, pues tendremos 2 por 1, 2. Y si me voy a los productos, el cloro está en el cloruro de calcio y vemos que hay 2. Luego tenemos 2 cloros en los productos y 2 por 1, 2 cloros en los reactivos. Luego este coeficiente que he puesto me ha ajustado tanto los hidrógenos como los cloros. Nos quedaría el oxígeno y el calcio. Vamos con el oxígeno. Vemos que en los productos hay un átomo nada más, porque el 2 es del hidrógeno, un átomo nada más de oxígeno en el agua. Y si nos vamos a los reactivos, también tenemos un solo átomo de oxígeno en el óxido de calcio. Luego, el oxígeno también estaría ajustado. Y por último, el calcio, vemos que en los reactivos hay 1 y en los productos hay 1, por lo que también estaría ajustado. Ya tendríamos el apartado A terminado. Vamos con el apartado B. En el apartado B tenemos que tampoco tenemos un átomo aislado con el que poder empezar, por lo que vamos a empezar por cualquier otro átomo. En este caso vamos a hacerlo, por ejemplo, por el hidrógeno. Vemos que en los reactivos tenemos 2 átomos de hidrógeno en el agua. Y si nos vamos a los productos, vemos que también hay 2 átomos de hidrógeno que están en la molécula de ácido sulfúrico. Luego el hidrógeno ya está ajustado. Vamos ahora con el oxígeno. Si nos fijamos en los reactivos tenemos 3 átomos de oxígeno en la primera molécula, la de trióxido de azufre, y 1 en la del agua. Luego en total en los reactivos tendremos 4 átomos de oxígeno, 3 de aquí más 1 de aquí, 4. Y si nos vamos a los productos, vemos que también hay 4 átomos de oxígeno. Luego el oxígeno también estaría ajustado. Y por último vamos con el azufre. En los reactivos solo tenemos un átomo, que es el que está en la molécula de trióxido de azufre, y en los productos también tenemos uno solo de azufre, que es el que está en la molécula de ácido sulfúrico. Por lo que también tendríamos el átomo de azufre ajustado. Y como lo tenemos todo ajustado, vemos que no hace falta poner ningún coeficiente. Reaccionarían una molécula de trióxido de azufre con una de agua para obtener una molécula de ácido sulfúrico. Vamos ahora con el apartado C. En el apartado C vemos que tenemos al principio un átomo de calcio aislado que va a reaccionar con una molécula de oxígeno para dar
óxido de calcio. Luego este calcio, como es un átomo aislado, no es molécula, lo vamos a dejar para el final. Y vamos a empezar ajustando los átomos de oxígeno. En los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno y en los productos tenemos solo 1. Luego, para tener 2, tendremos que poner 2 unidades de monóxido de calcio. Ahora haríamos 2 por 1, 2. Luego tendríamos 2 átomos de oxígeno, al igual que en los reactivos, y quedaría el oxígeno ajustado. Vamos con el calcio. Al poner aquí 2 unidades, ahora lo que tengo son 2 átomos de calcio, porque aquí lo que he hecho ha sido poner 2 unidades de monóxido de calcio, por lo que tendré 2 átomos de calcio. Como en los reactivos solo tengo 1, tendré que poner un 2. Y ahora tendré 2 átomos de calcio aquí y 2 átomos de calcio en los productos. Continuamos con el apartado D. En esta reacción vemos que el sodio reacciona con oxígeno para dar óxido de sodio. Bien, como tenemos el sodio, que es un átomo aislado, vamos a ajustar primero el oxígeno. Y si nos fijamos, tenemos 2 átomos de oxígeno en los reactivos y solo uno, porque el 2 es del sodio, solo uno en los productos. Por lo que tendremos que poner 2 moléculas de óxido de sodio para que existan también 2 átomos en los productos. Y así ahora tendríamos ajustados los átomos de oxígeno. 2 en los reactivos y 2 por 1, 2 en los productos. Vamos ahora a ajustar los átomos de sodio. En el óxido de sodio tenemos 2 átomos. Como hemos puesto 2 unidades, tendremos 2 y 2, 4. Es decir, 2 por 2, 4 átomos de sodio. Si nos vamos a los reactivos, vemos que solo hay uno. Pues tendremos que poner aquí un 4 para que tengamos el mismo número de átomos de sodio en un lado y en otro lado de la reacción. Vamos ahora con el apartado E. En esta reacción, el magnesio se combina con el ácido clorhídrico para dar cloruro de magnesio más hidrógeno gaseoso. Vemos que en la parte de los reactivos hay magnesio, que es un átomo aislado. También tenemos hidrógeno en la parte de los productos, que si no tuviéramos el magnesio en la de los reactivos, dejaríamos el hidrógeno para el final. Pero en este caso dejaremos para el final el magnesio y empezaremos por el hidrógeno y por el cloro. Viendo los átomos de hidrógeno que hay en los productos, vemos que tenemos 2. Hay una molécula que tiene 2 átomos. Y en los reactivos tenemos 1. Hay una molécula de ácido clorhídrico que tiene 1. Luego, para que se iguale el número de átomos de hidrógeno, tendremos que poner 2 moléculas de ácido clorhídrico. Así tendremos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos y 2 átomos en los productos. Vamos ahora con el cloro. En los productos tenemos el cloruro de magnesio y vemos que esta sustancia tiene 2 átomos de cloro. Y en los reactivos tenemos el ácido clorhídrico que tiene un átomo de cloro, pero como ya hemos puesto 2 unidades, tendremos en total 2 por 1, 2 átomos de cloro. Luego este coeficiente 2 me ha ajustado también los átomos de cloro. Y vamos a continuar con el magnesio. En los productos vemos que hay 1 nada más y en los reactivos también. Como es el mismo número de átomos de magnesio, ya tendríamos la ecuación ajustada. Continuamos con el apartado F. En los reactivos tenemos trióxido de dihierro y carbono. El carbono está en forma de átomo aislado, luego va a ser el elemento que ajuste el último. Y en los productos tenemos hierro aislado y dióxido de carbono.
Como tenemos el hierro también en forma de átomo aislado, podríamos dejar el hierro para el final. Las dos opciones son válidas. Yo voy a dejar el carbono. Bien, vamos a empezar ajustando los oxígenos. Tendríamos en el óxido de hierro 3 átomos de oxígeno y en el dióxido de carbono 2. Volvemos a tener la situación en la que en uno de los lados tengo 2 átomos y en el otro 3. Y yo no puedo multiplicar ese 2 por ningún número que me salga 3. Por lo que haremos será lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Poner como coeficiente del trióxido de hierro el número de átomos de oxígeno que hay en el producto, es decir, 2. Y en el dióxido de carbono el número de átomos de oxígeno que hay en el reactivo, es decir, 3. Y así tendré el mismo número de átomos de oxígeno tanto en los reactivos como en los productos. Tendremos en los reactivos 2 por 3, 6 átomos de oxígeno y en los productos 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Vamos a ajustar ahora el número de átomos de hierro. Como tenemos en la parte de los reactivos 2 unidades de trióxido de hierro, cada unidad me aporta 2 átomos de hierro y como además tengo 2, tendremos 2 por 2, 4 átomos de hierro, que son los 4 átomos que se han de obtener en los productos. Y por último, ajustamos el carbono. Tenemos el carbono en los productos en el dióxido de carbono. Cada molécula tiene un átomo de carbono y hemos puesto 3 moléculas. Luego tendremos 3 por 1, 3 átomos de carbono. Y en los reactivos tengo solamente un átomo de carbono. Luego, como tengo que tener 3, aquí escribiremos un 3 y ya tendríamos ajustada también esta reacción. Continuamos con el apartado G. En este apartado, el ácido carbónico se descompone para dar dióxido de carbono y agua. Como no tenemos en esta reacción ningún átomo aislado, vamos a empezar por cualquiera de los átomos. En este caso empezaremos por el hidrógeno. Vemos que en los reactivos, que es el ácido carbónico, tenemos 2 átomos de hidrógeno. Y en los productos, el hidrógeno está solo en la molécula de agua y tiene también 2 átomos de hidrógeno. Por lo que ya tendríamos el hidrógeno ajustado. 2 átomos en el ácido carbónico y 2 átomos en el agua. Ahora, continuamos con el oxígeno. En el ácido carbónico hay 3 átomos de oxígeno y en los productos tendremos 2 en el dióxido de carbono y 1 en el agua, que me van a sumar 3. Luego, los 3 átomos que aparecen en el reactivo también aparecen en los productos. Tenemos también el número de átomos de oxígeno ajustados. Y por último, vamos al átomo de carbono, que en el ácido carbónico solo hay 1 y en los productos solamente hay 1, que es el que pertenece al dióxido de carbono. Luego aquí también tendríamos el carbono ajustado. Esta ecuación estaba ya ajustada. Continuamos con el apartado H. En este apartado tenemos que el hidrógeno reacciona con el cloro para dar ácido clorhídrico. En este caso tampoco tenemos ninguna sustancia que sea un átomo aislado, por lo que podemos empezar por cualquiera de los dos. Vamos a empezar por el hidrógeno, aunque podríamos hacerlo por el cloro. Bien, en los reactivos tenemos 2 átomos de hidrógeno y en los productos solo 1, por lo que pondremos 2 moléculas de ácido clorhídrico para que en total tengamos 2 átomos de hidrógeno, uno aportado por cada molécula. Y ahora ajustamos el cloro. En los reactivos tenemos 2 átomos de cloro y en los productos tenemos en la molécula de ácido clorhídrico un átomo de cloro, pero como hemos puesto 2 moléculas, tendremos 2 átomos de cloro. Luego, este coeficiente me ha ajustado también los átomos de cloro, por lo que ya tendríamos la ecuación ajustada.
Continuamos con el apartado I. En esta ecuación vemos que tenemos en los reactivos el carbono y en los productos el plomo como átomos aislados. Luego podríamos dejar para el final cualquiera de los dos. En este caso yo voy a dejar el carbono. Y vamos a empezar ajustando el oxígeno. En los reactivos tenemos un átomo de oxígeno en el monóxido de plomo. Y en los productos tenemos 2 átomos de oxígeno en el dióxido de carbono. Luego, como en los productos tengo 2 y en los reactivos tengo 1, tendré que poner 2 unidades de monóxido de plomo para tener 2 oxígenos en los reactivos y 2 oxígenos en los productos. Vamos ahora a ajustar los plomos. Tendría en los reactivos 2 unidades de monóxido de plomo. En cada una de ellas tengo un átomo de plomo, pero como tengo 2, tendré 2 por 1, 2 átomos de plomo. Y en los productos solo tengo 1, pues tendremos que poner 2 para tener el mismo número de átomos de plomo. Y ahora vamos a ajustar los átomos de carbono. En los productos, en el dióxido de carbono, solo tengo un átomo y en los reactivos también, por lo que ya estaría ajustado. Vamos ahora con el apartado J. En esta reacción se van a combinar el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico para dar cloruro de sodio y agua. Es la reacción típica de neutralización ácido-base, en la que una base, como el hidróxido de sodio, reacciona con un ácido, como el ácido clorhídrico, para obtener una sal más agua. Vamos a ajustarla. Como en este caso tampoco tenemos ninguna sustancia que se presente como un átomo aislado, vamos a empezar por cualquiera de los átomos. Empezaremos, por ejemplo, por el sodio. En los reactivos vemos que solamente se encuentra este elemento en el hidróxido de sodio y que solamente hay un átomo. Si nos vamos a los productos, vemos que ahora está en la molécula de la sal y que también hay un solo átomo de sodio, por lo que estaría ajustado. Continuamos con el oxígeno. El oxígeno lo tenemos en los reactivos en el hidróxido de sodio y solamente hay un átomo. Y si nos vamos a los productos, vemos que está en la molécula de agua y que solamente hay un átomo, por lo que también estará ajustado el oxígeno. Vamos ahora con el hidrógeno. El hidrógeno lo tenemos en los reactivos tanto en el hidróxido de sodio como en el ácido clorhídrico. Si sumamos, tendremos un átomo en la primera sustancia y un átomo en la segunda. Luego, en total, tendremos 2 átomos de hidrógeno. Si nos vamos a los productos, vemos que en el agua hay 2 átomos de hidrógeno y no hay hidrógeno en ninguna otra sustancia, por lo que también tendríamos el hidrógeno ajustado. Y por último, el cloro. Vemos que en los reactivos está en el ácido clorhídrico y hay un solo átomo, y en los productos vemos que está en la sal y también hay un solo átomo. Luego el cloro también estaría ajustado. Aquí tenemos otro ejemplo de reacción en la que todo está ajustado y todos los coeficientes son 1. Continuamos con el apartado K. En este caso, vemos que el hierro es la sustancia que se presenta como un átomo aislado, mientras que el cloro y el tricloruro de hierro no. Por ello, vamos a dejar el hierro para el final y vamos a empezar ajustando el cloro. El cloro, en los reactivos, vemos que hay 2 átomos formando una molécula de cloro y en los productos vemos que hay 3 átomos de cloro y nos ocurre lo mismo que en otras ocasiones. Cuando tengo un número de átomos en un lado que no puedo obtenerlo por multiplicar el del otro lado por un número, es decir, yo no puedo poner más unidades de cloro de tal manera que me den exactamente 3 átomos de cloro. Tendré que añadir como coeficiente a cada sustancia el número de átomos de cloro que hay en la otra sustancia. Luego aquí delante del cloro
multiplicaré por 3 átomos de cloro que hay en el producto. Y delante del tricloruro de hierro multiplicaré por 2 átomos de cloro que hay en el reactivo. De tal forma que tendré 3 por 2, 6 átomos de cloro en los reactivos y 2 por 3, 6 átomos de cloro en los productos. Ya tendríamos el cloro ajustado y vamos a hacer lo mismo con el hierro. El hierro en los productos tendríamos 2 por 1, porque hay 2 unidades de tricloruro de hierro y en cada una de ellas hay un átomo. Y en los reactivos solo tengo uno, pues para que quede igualado aquí pondremos un 2. Continuamos con el apartado L. En esta reacción entre el aluminio y el oxígeno para dar trióxido de dialuminio existe una sustancia que se presenta como un átomo aislado, que es el aluminio. Por ello, lo vamos a dejar para ajustarlo al final y vamos a empezar con el oxígeno. Bien, si nos fijamos en los reactivos, tenemos una molécula de oxígeno que tiene 2 átomos y en los productos tenemos el trióxido de aluminio con 3 átomos. Ocurre lo mismo que en el ejemplo anterior, que no es posible poner aquí un número que al multiplicar por los átomos de oxígeno me dé 3. Luego, en este caso, también vamos a tener que multiplicar la molécula de oxígeno por 3 y la molécula del óxido de aluminio por 2. Es decir, multiplicamos cada sustancia por un coeficiente que me está diciendo el número de átomos que hay en la otra. Por lo que pondremos en el oxígeno un 3 y en el óxido de aluminio un 2. Esto hace que tengamos 3 por 2, 6 átomos de oxígeno en los reactivos y 2 por 3, 6 átomos de oxígeno en los productos. Vamos a ajustar ahora los átomos de aluminio. Como hemos puesto 2 unidades de óxido de aluminio y cada una de ellas tiene 2 átomos de aluminio, tendremos en los productos 2 por 2, 4 átomos en total. Luego, como en los reactivos solo tengo uno, para tener 4 pondremos aquí un 4. Continuamos con el apartado M. En esta reacción tenemos que el dihidruro de zinc reacciona con oxígeno para dar agua y monóxido de zinc. Bien, no tenemos ninguna sustancia que aparezca como un átomo aislado, pero sí tenemos una molécula de oxígeno que es una sustancia simple. Luego es la que vamos a dejar para el final. Bien, comenzamos ajustando los átomos de zinc. Vemos que en los reactivos está el hidruro de zinc, que solo tiene un átomo, y en los productos el óxido de zinc, que solo tiene un átomo de zinc, por lo que estaría en principio ajustado. Vamos ahora con el hidrógeno. Tenemos 2 átomos de hidrógeno en el hidruro de zinc y 2 átomos de hidrógeno en el agua. Luego, los átomos de hidrógeno también estarían ajustados. Y por último, vamos con el oxígeno. En los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno. Y en los productos tenemos un átomo de oxígeno en el agua y uno en el óxido de zinc, por lo que también tendríamos 2. En esta reacción encontramos también que todo está ajustado. Continuamos con el ejemplo N. En esta reacción, el azufre reacciona con el aluminio para dar el trisulfuro de dialuminio. En los reactivos tenemos 2 sustancias que aparecen como átomos sueltos, que son el azufre y el aluminio, es decir, los 2 elementos que aparecen en la reacción, por lo que da igual por cuál de ellos empecemos. Comenzaremos por el azufre. Vemos que en los productos, en el sulfuro de aluminio, tenemos 3 átomos de azufre y en los reactivos solo uno, por lo que para que aparezca ajustado pondremos un 3 y así tendríamos 3 átomos de azufre en cada lado.
En el caso del aluminio, aparecen 2 átomos en el producto y uno solo en los reactivos, por lo que tendremos que poner aquí delante del aluminio un 2, de forma que tengamos 2 átomos de aluminio en los reactivos y 2 en los productos. Continuamos con el apartado O. En esta reacción se combinan el aluminio con ácido clorhídrico para dar tricloruro de aluminio y gas hidrógeno. Bien, vamos a empezar por el hidrógeno y como vemos que tenemos el aluminio en forma de átomo, lo dejamos para el final. En los productos tenemos 2 átomos de hidrógeno y en los reactivos tenemos 1. Luego, inicialmente deberíamos poner un 2 delante del ácido clorhídrico. Bien, vamos ahora con el cloro. Con este 2 que hemos puesto en los reactivos tendremos 2 átomos de cloro, mientras que en los productos tendremos 3. Luego, al ajustar los hidrógenos, no nos han quedado bien ajustados los cloros, por lo que tendremos que variar este 2 de tal manera que los cloros se queden ajustados y reajustar los hidrógenos poniendo un coeficiente también delante del hidrógeno. Esto es lo que se llama por tanteo. Vamos probando hasta que todo queda encajado. Luego, si aquí tengo en los reactivos 2 átomos de cloro y en los productos tengo 3, debería poner un 3 delante del ácido clorhídrico y un 2 delante del tricloruro. Bien, pues vamos a poner este 2. Y ahora tendré que tener 2 por 3, 6 átomos de cloro. Luego tendré que cambiar este coeficiente 2 por 6. Pondremos un 6 para poder tener los cloros ajustados. Luego vamos a borrar el 2 y pondremos el 6. Esto suele ocurrir el tener que ir cambiando los coeficientes hasta que todo quede ajustado. Al poner 6 moléculas de ácido clorhídrico, ahora vemos que queda ajustado el cloro, pero se ha desajustado el hidrógeno. Pues volvemos a ajustarlo. Y en los productos tengo 2 átomos de hidrógeno y en los reactivos tengo 6. Bien, pues como aquí tengo 2 y 6 es múltiplo de 2, pondremos 3 moléculas de hidrógeno de tal manera que al hacer 3 por 2, 6, tengamos los mismos átomos de hidrógeno en los productos que en los reactivos. Con estos coeficientes tendríamos 6 hidrógenos en los reactivos y 6 en los productos y 6 cloros en los reactivos y 6 en los productos. Nos queda por ajustar el aluminio. El aluminio, al poner 2 unidades de tricloruro de aluminio, como cada una posee un átomo, tendremos 2 átomos de aluminio en los productos. Como en los reactivos solo hay uno, pondremos un 2. Continuamos con el apartado P. En esta reacción se combinan el monóxido de nitrógeno con oxígeno molecular para dar dióxido de nitrógeno. En esta reacción, que tampoco tenemos un átomo aislado, vamos a comenzar por ajustar los oxígenos. Si nos fijamos, en los reactivos tenemos 3 átomos. El que tiene la molécula de monóxido, aquí tendríamos un átomo de oxígeno, y los 2 que tienen la molécula de oxígeno. Tendríamos 2 y 1, 3. Sin embargo, en los productos solo tenemos 2. Pondremos entonces 2 moléculas de producto y empezaremos a tantear. Vamos a colocar aquí 2 moléculas y ahora tendré 2 por 2, 4 átomos de oxígeno y en los reactivos tengo 3. Además, vemos que tenemos 2 átomos de nitrógeno y aquí tengo 1.
Luego, si yo pongo 2 moléculas aquí, veré que ya con esto consigo tener 2 átomos de nitrógeno y 2 átomos de nitrógeno, estaría ajustado, y 2 por 1, 2 átomos de oxígeno más otros 2 átomos de oxígeno, 4, y 2 por 2, 4 átomos de oxígeno. También estaría ajustado el oxígeno. Todos los elementos quedarían ajustados. Vamos ahora a realizar el apartado Q. En esta reacción, el hierro reacciona con el oxígeno para dar trióxido de dihierro. Vamos a dejar para el final el hierro porque es la sustancia que aparece como un átomo y no como una molécula, y vamos a empezar por el oxígeno. Como en los productos tenemos 3 átomos de oxígeno y en los reactivos 2, volvemos a tener la misma situación que en otros casos, en los que no es posible multiplicar esta molécula por un número que se obtenga el número 3. Luego multiplicaremos, es decir, pondremos como coeficiente delante del oxígeno los átomos que tiene en los productos, es decir, aquí pondremos un 3. Y delante del producto el número de átomos que hay en los reactivos. Luego aquí pondremos un 2. Y si lo comprobamos, vemos que tenemos 3 por 2, 6 átomos de oxígeno en los reactivos y 2 por 3, 6 átomos de oxígeno en los productos. Ahora nos falta ajustar el hierro. Cada unidad de trióxido de hierro tiene 2 átomos y como hemos puesto 2, tendremos 2 por 2, 4 átomos de hierro. Como en los reactivos solo tengo 1, pues ahora tendremos que poner aquí un 4 y ya quedaría la reacción ajustada. Continuamos con el apartado R. En esta reacción, el magnesio interactúa con el oxígeno para dar óxido de magnesio. El magnesio, que se presenta como átomo aislado, lo vamos a dejar para el final y vamos a comenzar por el oxígeno. Vemos que en los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno y en los productos solo tenemos 1. Luego vamos a poner 2 unidades de óxido de magnesio. Con esto tendremos 2 por 1, 2 átomos de oxígeno y 2 de oxígeno también en los reactivos. Vamos a ajustar ahora el magnesio. Al poner este coeficiente 2 en los productos, tendremos que tenemos 2 por 1, 2 átomos de magnesio. Y en los reactivos solo tenemos 1, por lo que pondremos aquí delante del magnesio el coeficiente 2 y ya estaría ajustada. Vamos ahora con el apartado S. En esta reacción se combinan el oxígeno con el azufre para dar trióxido de azufre. Como el azufre vemos que es un átomo aislado, lo dejamos para el final y vamos a comenzar por el oxígeno. Y como ya hemos visto en apartados anteriores, vemos que tenemos 2 átomos de oxígeno en los reactivos y 3 en los productos, por lo que tendremos que multiplicar el oxígeno de los reactivos por 3 y toda la molécula del óxido de azufre por 2. Y así tendríamos 3 por 2, 6 átomos de oxígeno en los reactivos y 2 por 3, 6 átomos de oxígeno en los productos. Ya quedaría el oxígeno ajustado. Vamos ahora con el azufre. Al poner 2 unidades de trióxido de azufre en los productos, vemos que tendremos 2 por 1, porque cada unidad de trióxido de azufre aporta un átomo y como tenemos 2, pues tendremos 2 átomos de azufre. En los reactivos solo tenemos 1, luego añadiremos delante del azufre un 2 para ajustarlo. Continuamos ahora con el apartado T. En este caso, el clorato de potasio se descompone para dar cloruro de potasio y oxígeno. Vamos a empezar ajustando el oxígeno, ya que estoy viendo que en los reactivos tendremos 3 átomos y en los productos 2. Y ocurrirá, como en casos anteriores,
que deberemos poner como coeficiente el número de átomos del elemento que haya en la otra parte. Luego, si aquí tengo 3 átomos de oxígeno, aquí voy a poner 3 moléculas de oxígeno. Y si aquí tengo 2 átomos de oxígeno, aquí pondré 2 unidades de clorato, lo cual hará que tengamos en los reactivos 2 por 3, 6 átomos de oxígeno y 3 por 2, 6 átomos de oxígeno también en los productos. Y ahora vamos a ajustar tanto el cloro como el potasio con la molécula que nos queda. Entonces tendremos que con este 2 que hemos puesto en los reactivos hace que tengamos 2 por 1, 2 potasios y 2 por 1, 2 cloros. Luego, si aquí tengo 2 potasios y 2 cloros y aquí tengo 1 y 1, al poner 2 unidades de esta sal, se me van a ajustar al mismo tiempo tanto los potasios como los cloros, porque ahora tendré 2 por 1, 2 potasios, 2 por 1, 2 potasios y 2 por 1, 2 cloros y 2 por 1, 2 cloros. Y ya quedará también esta reacción ajustada. Vamos ahora con el apartado U. En este caso, tampoco tenemos ninguna sustancia que se presente como un átomo suelto y que podamos dejar para el final. Luego vamos a empezar por cualquiera de los elementos e iremos tanteando. Comenzamos, por ejemplo, con el oxígeno. Vemos que tenemos en los reactivos 2 átomos de oxígeno, en la molécula de oxígeno, y en los productos solo tengo 1, que es el que tiene la molécula de agua. Luego, para igualar los oxígenos, pondremos 2 moléculas de agua y ya tendríamos inicialmente ajustados los oxígenos. Ahora vamos a ajustar el cloro. Si nos fijamos en los productos, tenemos 2 átomos de cloro y en los reactivos solo tenemos 1. Por lo que vamos a poner en los reactivos 2 unidades de ácido clorhídrico. Esto me ha permitido ajustar los cloros, pero ahora tengo desajustados los hidrógenos, porque tendré 2 hidrógenos en la parte de los reactivos y 4 hidrógenos en la parte de los productos. Luego tenemos que seguir tanteando. Vamos a poner entonces, en lugar de 2, como ahora tengo 4 átomos de hidrógeno, voy a borrar este 2 y vamos a poner un 4. Ponemos el 4 y no pasa nada cuando se nos desajusta algo porque simplemente lo volvemos a ajustar. En esto consiste el método del tanteo, en ir probando hasta que todo quede cuadrado. Vemos que tenemos 4 átomos de hidrógeno en los reactivos y 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Vamos a ver ahora qué ocurre con el cloro. Hemos puesto 4 átomos de cloro, porque al poner 4 moléculas de ácido clorhídrico hemos metido 4 átomos de cloro, ya que cada una de ellas aporta un átomo. Y como en los productos tengo una molécula que me da 2 átomos, pues pondremos 2 de estas moléculas y tendremos 2 por 2, 4 átomos de cloro. Y esto hace que tenga el cloro ajustado. Vamos a comprobar si todos los elementos han quedado bien ajustados. Empezamos con el hidrógeno. 4 por 1, 4 átomos de hidrógeno en reactivos, 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno en productos. El hidrógeno está ajustado. El cloro, 4 por 1, 4 átomos de cloro en reactivos, 2 por 2, 4 átomos de cloro en productos. Y el oxígeno vemos que tenemos 2 átomos de cloro en reactivos y 2 por 1, 2 átomos de oxígeno en productos. Luego, los 3 elementos que aparecen en esta reacción, hidrógeno, cloro y oxígeno, estarían ajustados. Algunas reacciones pues presentan un poco más de complicación que otras. Y por último, vamos a resolver el apartado V.
En el apartado V tenemos la combustión del metano o del gas natural, que es la reacción del metano, de este hidrocarburo, con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Se desprende también una gran cantidad de calor, ya que esta es la reacción típica de los hidrocarburos para obtener energía. Cuando tengamos una reacción de combustión de un hidrocarburo, el orden va a ser siempre ajustar primero el carbono, segundo el hidrógeno y tercero y último el oxígeno. Y haciéndolo en ese orden lo haremos siempre de manera correcta. Luego vamos a empezar ajustando los átomos de carbono. Vemos que los reactivos tenemos la molécula de metano que tiene un átomo de carbono. El 4 que aparece al lado es solo del hidrógeno. Y si nos vamos a los productos, tenemos el dióxido de carbono que tiene también un átomo de carbono. Luego el carbono ya estaría ajustado. Vamos ahora con el hidrógeno. Tenemos que en los reactivos hay 4 átomos de hidrógeno y en los productos tenemos solamente 2. Pues para tener 4 pondremos 2 unidades de agua, lo que hará que tengamos 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. 4 átomos de hidrógeno en reactivos, en la molécula de metano, y 4 átomos de hidrógeno en los productos, en las 2 moléculas de agua. Y ya vamos a terminar la reacción ajustando el oxígeno. El oxígeno, en los reactivos, tenemos una molécula con 2 átomos. Y en los productos tenemos oxígeno en las 2 sustancias que se obtienen. Tenemos 2 oxígenos en la molécula de dióxido de carbono y en la de agua tenemos 1, pero como hay 2 moléculas de agua tendremos otros 2 oxígenos. Luego en total tendremos en los productos 4 oxígenos. Entonces, para poder tener 4 oxígenos en los reactivos, ya que estos 4 átomos de oxígeno que se obtienen en los productos tienen que proceder del oxígeno gaseoso que ponemos en los reactivos. Tiene que haber suficiente cantidad para que luego las moléculas de los productos puedan tener esos átomos. Pues como necesitamos 4 y cada molécula de oxígeno aporta 2, pondremos 2 moléculas. Y ya tendríamos también la reacción de combustión del metano terminada. Con esto terminamos el ejercicio 19 y el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.